que va por el título. Este Ecuador va en serio, no es como el Ecuador del Sub-20, insisto. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción y de análisis también. Bueno, en este caso, como saben, después de cada partido que hay de Sudamericano o de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y queda algo nos queda por analizar, o mejor dicho, queda algo pendiente, es el análisis de la prensa, o sea, cómo reacciona la prensa ante este tipo de situaciones. Y el otro día se dio un partido el cual nosotros disfrutamos acá en la pantalla de Suda, que por supuesto lo pueden ir a ver, que fue el Ecuador 3, Chile 0, un partido que ganó muy bien de manera contundente Ecuador, se floreó y la verdad es que toda la prensa en general, ya sea uruguaya, peruana, chilena, boliviana, argentina, cualquiera de Sudamérica está contenta con el rendimiento que está teniendo Ecuador y sin dudas llena de elogios a la selección ecuatoriana, porque viene siendo una de las mejores del sudamericano y con buena ley, o sea, con buena letra lo está haciendo. Así que se gana el elogio de las diferentes prensas de los diferentes países. Y nosotros acá traemos, por supuesto, las mejores declaraciones, que son de los canales que suben este tipo de contenido, que ya vamos a estar analizando y viendo. Y bueno, no queremos pasar por alto este tipo de elogios, porque son los que alimentan a que se siga creciendo, por supuesto. Y también, ¿por qué no? Para que ustedes lo disfruten, porque es importante también eso. Así que si quieren que sigamos con este contenido, ya saben, tienen que reventar a likes este video y con gusto vamos a seguir. Miren, me voy a poner los auriculares para poder escuchar en este caso. El video es de Ecuagol, para el que quiera conocer el canal de Ecuagol por lo general sube este tipo de contenidos, así que ya saben, lo pueden ir a disfrutar. Y en este caso vamos a reaccionar a lo que dijeron los narradores uruguayos y también la prensa peruana después. El que quiera ver la prensa chilena, se lo voy a dejar en el primer comentario fijado. Y ahora sí, vamos a darle play. Por ahora, Ecuador le cede el terreno. Esto es la narración del partido, Uy, esta es la jugada de Páez. Qué jugadón este, Es tremendo el jugadón que se mandó acá a Kendry. Igual, perdón. Siempre se quejan de que hablo mucho, así que mejor vamos a dejar que hable. Páez, una pintudita, señores, por la punta derecha. Para. Una, dos, tres veces. Y cuando todos pensaron que definía casi sin ángulo, mirá, se la levantó Bando. Ecuador gana 2-0, lo hizo Bando. Pero la mitad del gol lo hace de Páez. Exactamente, un golazo. Con razón lo compró el Chelsea. Con 16 años, se amaca para un lado, para el otro. Tenía la raya y dos futbolistas chilenos. Tiene la virtud que cuando se saca al último hombre chileno, levanta la cucharea hacia donde está su compañero Bando, el número 10 de la selección ecuatoriana. La pelota se la pone en la cabeza y están los dos hombres destacados, evidentemente el 11 y el 10. Son las figuras del partido, las figuras para que este Ecuador, bueno, vaya colocándose como ganador en este partido que está cerrando la segunda fecha del hexagonal final. Ahora, qué mal que marcó Chile, Qué mal que marcó Chile. Sí, pero tampoco hay que sacarle mérito a lo que hizo Páez. El futbolista increíble, increíble. Morales. Ahí va Chile, Morales. El número 13 se subió a Cacunta y acaba sacando a Arroyo y acá el gol de Pan. Señoras y señores, es la segunda asistencia de Kendry. Golazo también este. Qué solidario que es Kendry. Ecuatoriano, apareció el número 8, apareció para definir y liquidar. Sí, muy bien. Todo el fútbol está en la cabeza y en los pies de Kendry Páez. Todo el talento está en el número 10, que con un toque solo levantando la cabeza lo dejó de frente al arco y le dijo: una locura. Le hace un grito de gol y hacelo. Gana Ecuador 3-0 sobre Chile. 16 años tiene este futbolista que aparece por izquierda. 15 en realidad, pero bueno. Desde el minuto número 1. Tiene la virtud. No sé si los cumplió hace poco los 16 o está por cumplir 16, pero tiene 15 según tengo entendido. La ecuatoriana liquidar definitivamente, ya estaba liquidado ese partido, pero ahora aún más con un 3-0 letal de la selección ecuatoriana, esta selección locataria que quiere clasificarse al Mundial y tempranamente. Sí, es verdad eso también. Se nos termina. Claro, como le quedaba hasta lo último una jugada de pizarrón allí a la selección ecuatoriana, que fue abortada por el arquero justamente chileno. Victoria clara, contundente.
Chile hizo lo que pudo en el primer tiempo, pero después... Y se vio sobrepasado Chile. También hay que decir que Ecuador jugó muy bien. Ahí está. Este partido. Es dominador, claro. Acaba a sacar el arquero, se nos termina, señoras y señores. Habrá victoria, será victoria del seleccionado ecuatoriano. Ahí está. El partido que viene con Brasil y el otro con Argentina. Uy, va a estar lindo, será de los partidos con mayor cantidad los de dos público partidos en el estadio Atahualpa para acompañar a Ecuador. Que vamos a tener que estar ahí con muchos videos para analizar esos dos partidos. Ojalá que deje buen fútbol. El marcador lo dice todo. Y además, el partido fue de Ecuador fundamentalmente lo que fue la segunda parte de este partido. Está bien. Ecuador es uno de los equipos que, bueno, por ser local y además porque es una buena selección, seguramente está entre los 4 que irán al Mundial. Todavía no sabemos el destino, pero es el tercero en discordia. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Argentina y en este caso estamos hablando de Ecuador. 3 candidatos de lujo para ir al Campeonato Mundial. Justamente eso iba a decir. Ahora vamos a pasar con el video de la prensa peruana rendida ante esta situación de Ecuador, de que está jugando muy bien y que está siendo uno de los candidatos. A eso quería llegar. Hoy verdaderamente, ¿quién es el candidato que vos decís? Me gustaría que lo dejen en los comentarios ustedes. ¿Quién es el verdadero candidato que vos decís, bueno, este va a salir campeón? Me gustaría que lo dejen ustedes en los comentarios porque yo hoy en día no lo tengo claro. Porque, a ver, Brasil no está jugando muy bien, pero está sacando resultados. La está sufriendo con la mayoría de los equipos con los que juega, pero gana. Argentina está jugando muy bien, hay que decirlo, eso sí, pero también tiene que ajustar algunos detalles. Y por parte de la selección ecuatoriana creo que es la más completa hasta el momento, pero hay una falta de solidez defensiva que el otro día contra Chile se pudo lograr, que no me está terminando de convencer tampoco. Entonces siento como que las 3 selecciones están pasando por un buen momento, pero a las 3 les falta ajustar en detalles. Entonces no sé bien hoy en día cuál es la verdadera candidata. Obviamente yo juego una fichita de más a Ecuador. ¿Por qué? Porque es la anfitriona, porque siento que la que más confianza tiene hoy en día. Pero para mí está peleada la cosa. Y ahora vamos a ver juntos entonces, si les parece, Ecuador, lo que fue Chile, esto. Mamita, qué partidazo, la verdad. Prensa peruana en este caso, rendida ante Ecuador. Vamos a primero a la selección chilena, sub-17. Nadie esperaba la derrota de la selección chilena, creo que ni ustedes ni yo. Deja que Ecuador se presente y Ecuador pues es una selección, chicos, que no le puedes dar el espacio a la selección ecuatoriana. Este Ecuador no es el Ecuador del sub-20, este Ecuador sí te golea. Este Ecuador es una selección realmente que a mí me gusta mucho. A mí me gusta Coincido mucho con el peruano, con el periodista peruano. Que va por el título. Este Ecuador va en serio, no es como el Ecuador del sub-20, insisto, que jugaban bien, no tenían mucho gol, pero defendían horroroso. Este Ecuador del sudamericano sub-17 me parece que va directo al título, o al menos va a pelear el título. La verdad que la selección chilena sub-17 cada vez me sigo pensando que tiene que hacer un trabajo más profundo, de más trabajo, de más conseguir mejores laterales, tratar de elaborar el juego. Ecuador, por su lado, sorprendente lo de la selección ecuatoriana. La verdad que Ecuador viene haciendo las cosas bien, viene trabajando Ecuador, viene haciendo las menores. La verdad que quiero felicitar el proyecto a sub-17 primero ecuatoriano, porque Ecuador está haciendo muy bien las cosas en el trabajo de menores. Coincido completamente. Bueno, este video de Sentimiento Ecuador, así que el que quiera ir a visitar el canal también lo puede hacer. Y por acá dejamos el video de la prensa analizando lo que fue la victoria de la selección ecuatoriana frente a Chile. Les voy a dejar, como les dije en el primer comentario fijado, para que vayan a disfrutar de lo que dijo la prensa chilena con respecto a la victoria de Ecuador, que lo subimos ayer. Y ya mañana vamos a estar, por supuesto, con lo que es la tercera fecha ya, ¿no? Sí, tercera fecha del hexagonal final. Ahí vamos a estar para poder analizar y reaccionar a los diferentes partidos que vamos a tener. Que por supuesto se vienen 2 fechas muy importantes, porque vamos a tener un Ecuador-Brasil y un Ecuador-Argentina. Y un Brasil-Argentina también vamos a tener. O sea, va a estar buenísimo, la verdad, lo que queda del hexagonal final. Y se va a definir por detalles mínimos. Los 3 de arriba se van a enfrentar entre ellos y veremos quién termina ganando esa pulseada y quedándose con el sudamericano sub-17. Yo creo que para mí las 3 clasificadas van a ser Brasil, Argentina, Ecuador. Y me está faltando una, que es la que va a faltar, que para mí va a estar entre Venezuela. Tranquilamente puede ser una de las que pelee. Y por qué no imaginarse que puede entrar Paraguay también. O sea, va a estar complicada ahí la cuarta plaza.
pero no descarto nada en esa cuarta plaza. Ahora, los otros 3 yo creo que están más que definidos quiénes van a ser los clasificados. Dicho eso, suscríbanse, activen la campanita y como no sudamericanos nos veremos en el siguiente video que va a ser mañana o quizás en un rato, veremos. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chau chau.